Bien, el pasado sábado cerramos nuestro programa comentando que la noche anterior se había llevado a cabo una reunión en la ciudad de Tranqueras a fin de abordar una propuesta de los diputados Nazmi Camargo y Marne Osorio que consistía en instalar 2 unidades potabilizadoras de agua en aquella ciudad como forma de paliar el notorio déficit hídrico que padecen los habitantes de la tercera sección, son fundamentalmente en esta época del año, cuando llega el verano, que realmente es un problema serio. Por aquel entonces teníamos algunos datos que ya nos permitían suponer que la propuesta no sería del todo bienvenida por la ciudadanía. Pero para que nos cuente algo de lo que allí sucedió ese día, estamos en contacto con el periodista José María Almada. ¿Cómo estás, José? Bienvenido a Edición Ilimitada de IAR+. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Juan. Un placer estar contigo y todos los que te rodean, los que te ven y los que te escuchan también, por supuesto. Bueno, estoy a tu orden para sintetizar lo que por lo menos percibí yo que ocurrió allí y algunas cosas que objetivamente sí ocurrieron. Claro. José, esta propuesta en realidad, que se debatió allí este viernes pasado, no es novedosa, ¿no? Ya hace un tiempo había surgido una propuesta que iba en el mismo sentido, ¿no es así? Exacto, yo trato de sintetizar y después te cuento la dinámica, cómo fue la reunión. Dale, Es cierto, hacemos un poquito de historia en 2 minutos. En el año 1996, la OCE instaló una pequeña casa, una habitación, construyó allí en el monte perteneciente a un vecino en la margen de izquierda del Tacuarembó, en el balneario, pero en el predio de un vecino, o sea, lindero con el balneario. Una casa que, bueno, entramos a averiguar, yo trabajaba para TV10 en esa época, periodísticamente hicimos unas averiguaciones y bueno, OCE local nos dijo que no nos podía dar demasiada información, pero que era para instalar, era una especie de laboratorio para una UPA que se iba a instalar próximamente allí. Entonces empezamos a solicitar información. La Junta Local tomó cartas en el asunto, la presidenta de la época, la señora Leila Xavier, se contactó con el directorio de OCE. Bueno, para cortar el caso, poco tiempo después vino una delegación a Tranqueras y reunió a las fuerzas vivas, invitó a las fuerzas vivas a través de la Junta Local, y se hizo una reunión donde la delegación de OCE de la época, encabezada por el ingeniero Arturo Castañino, que era el gerente general técnico a nivel nacional, donde explicó a la población que en aquel momento la idea era instalar varias UPAs a nivel nacional, una de ellas en Tranqueras, tomando agua del Tacuarembó, para solucionar algunos problemas de suministro de la época. Entonces, bueno, ahí se generó todo un debate donde la población, ya en ese periodo, antes que viniera la delegación, estaba tomando posición de que teníamos buena agua subterránea, que nos iban a tomar el balneario, en fin, va a tener un impacto muy fuerte y si bien podría solucionar el problema, era muy costoso, con un impacto muy fuerte, rotura de calles, todo lo demás, teniendo buena agua subterránea. Bueno, a en pocos fin, metros se debajo, argumentaron ¿no? algunas cosas en esa... ¿Perdón? Pocos metros debajo de la superficie. Sin duda, no, además estamos en el área de afloramiento, Tranqueras, el Claro. corredor biológico, el corredor de suelo, perdón, de Tranqueras hasta el Parque Gran Bretaña, por decirlo en alguna medida, con algunos kilómetros de ancho, es un área de recarga muy fuerte que tiene el acuífero Guaraní, una de las áreas de recarga de los 4 países Claro. del Mercosur. Pero bueno, Tranqueras tiene ese privilegio, pero ya tiene también la responsabilidad de cuidar, porque hacer área de afloramiento también tenemos que no contaminar. Pero muy bien, entonces hubo una cantidad de debates. Hubo 4 instancias iguales en cuestión de 1 año y medio, vale decir. Respetuosamente, la delegación de OCE intentó convencernos, digo, porque podían haber instalado y pronto, pero no, aceptaron nuestros argumentos y caballerescamente aceptaron dialogar. Hubo algunas conversaciones ríspidas de pronto, porque los ciudadanos no todos pensamos igual, había gente que estaba un poco de acuerdo con la postura de OCE. Se mezclaron algunos temas que no tenían mucho que ver, pero bueno, en fin. En general, la población tranquila dijo que no, o sea, que no le gustaría que instalaran la UPA. Hubo 2 instancias más, vale decir 4 en total, y a la cuarta, el ingeniero Castañino tuvo la delicadeza de venir personalmente con todo su equipo otra vez a decir que, bueno, que no se iba a instalar la UPA en base a los argumentos que usamos. Los argumentos en aquella época fueron estos que estoy manejando a pinceladas, o sea,
El hecho de que Tranqueras tiene muy buena agua subterránea, que bastaba hacer más perforaciones, ampliar el tanque de reservorio, y las cañerías de distribución tan prontas. Era mucho más económica y más fácil la distribución que proponíamos nosotros, teniendo agua de extrema pureza, que tal es el grado de pureza, es tan alto, que con un microgoteo de cloro se solucionaba y ya estaba apta para la cañería, como sigue hasta hoy. Bueno, todo eso, esa instancia se debatió entre 1996 al 98, 99, y es así que, bueno, le agradecimos al ingeniero Castañino, la población quedó en muy buena sintonía con él, porque además él tenía una condición, nosotros quisimos cuestionarle alguna cosa, lo digo, lo confieso, que nos parecía un poco raro porque él era el inventor de la UPA, el ingeniero Castañino era el gerente general nacional de OCE, pero él había inventado la UPA, era un invento uruguayo. Y si bien no quisimos tirar un manto de sospecha, antes que eso ocurriera, él dijo que había donado la patente al Estado uruguayo, cosa que hizo, por supuesto, y que además, eso no lo dijo él, lo dijeron otros portavoces que venían con él, y lo comprobamos y lo podemos ver hasta hoy en la prensa, las misiones de paz de Uruguay en la ONU, de nuestros soldados, instalaron UPA con técnicos que iban de acá, en varios países están instalados, son una solución, y en el Uruguay son una solución, lo que ocurrió con Corrales y Bichadero, que no tienen agua subterránea y se le instaló UPA y le solucionaron el problema. O sea, no desconocemos todo eso. Tampoco esto es un tema de capricho ni nada, simplemente que si tenemos la materia prima baratísima y pura a nivel de superficie, bueno, entonces esa instancia terminó en que en el año 2000 vino el presidente del directorio, Juan Justo Amaro, a decir que, bueno, que no se instalaba la UPA, como dijo el gerente técnico, pero que sí iban a hacer decisión política del directorio, el tanque que habíamos pedido, o sea, otro tanque, un reservorio para distribuir más perforaciones, para llegar a 13 perforaciones, creo que en 7, y se iba prontamente Tranqueras a tener saneamiento. Se cumplió tal cual, lo dijo lo había dicho Castañino, el ingeniero Castañino, y también lo dijo Juan Justo Amaro, el presidente del directorio. Se hicieron las perforaciones prometidas, se llegó a 13 perforaciones, no se construyó el tanque que se iba a construir, pero se diluyó. Lo que sí se hizo, que es la red de saneamiento, porque va una cosa de la mano de la otra, porque eliminando los pozos negros conservamos el agua subterránea. Eso quiero decir acá un pequeño paréntesis. Una lucha popular de Tranqueras de muchos años antes, de los últimos años de la década del 80 ya se reclamaba por el saneamiento, pero lo hacíamos un poco así a los manotazos, sin saber mucho en qué consistían y cuánto costaban y el impacto que iba a tener. Pero el diputado por el departamento de la época, maestro Julio Fernández, se puso al hombro esa causa, porque el hombre es de acá de Tranqueras, además, maestro de escuela fue acá, y una persona con mucha sencillez, y golpeó muchas puertas en Montevideo. Creo que sí, era disposición. Y bueno, y en base a esa gestión de él, en base a la fuerza que hizo Tranqueras antes, en base a otras y puertas que se abrieron, justo decirlo, se instaló el saneamiento enseguida. Entonces pasamos a tener no solo agua pura subterránea, sino ya menos contaminada por los pozos negros. Si bien no se conecta a todo el mundo, pero ya. O sea, ganamos las perforaciones, llegamos a 13 como pedimos, se instaló el saneamiento, que era una aspiración para descontaminar, pero nos quedaron debiendo el tanque elevado, que fue el gran problema, y es el problema que ahora ocurre. Entonces, la población de Tranqueras prácticamente se duplica de esa época hasta ahora. Según el INE, una de las más crece eventualmente al norte del Río Negro, por lejos. Llamarle el tema de la forestación, con el afincamiento de gente acá, hay un montón de cosas por las cuales crece Tranqueras demográficamente. Tenemos 8 planes de MEVIR. En los años que vino Castañino teníamos 3. Es insólito, en una ciudad del interior tan chica, 8 planes de MEVIR es un montón, evidentemente, sí, el crecimiento demográfico de la ciudad es entonces, gigante. Se duplicó la población, entonces, al duplicarse la población, los MEVIRes, por ejemplo, por suerte tienen su saneamiento propio, tienen su manera de gestionar las aguas residuales, entonces no fue gran impacto tampoco ese problema, pero hay muchas más viviendas. Pero quiero decir, esa es la pequeña historia de cómo quedamos en la foto, sin el tanque prometido, pero sí con las perforaciones que se cumplió y con el saneamiento, que es importantísimo que se cumplió para descontaminar. Se produce ahora esta reunión o sea, la historia siguió ahora el año pasado, con los vecinos, muchos vecinos que tienen problemas de suministro de agua en verano, de hace muchos años, no el año pasado. Pero el año pasado, bueno, hizo un poco de eclosión, los vecinos ya estaban un poco saturados de esa situación, de que no se les da solución,
hicieron reclamos y bueno, golpearon algunas puertas y dos diputados del departamento, la diputada de Cabildo Abierto, Nazmi Camargo, el diputado Marne Osorio, y creo que fue la diputada Nazmi primero y después se unió Marne Osorio, fueron al directorio de OCE y sin hacer ningún tipo de consulta popular, o sea, creo que tuvieron algunos contactos en la alcaldía muy tibios, ojo, que esto lo digo con mucho respeto, la intención de ellos seguramente fue muy buena, lo afirmo, fue muy buena, porque había una necesidad cruciante de darle más agua a algunos barrios tranquilos. Entonces, OCE dice, bueno, acá está, le vamos a poner, a instalar dos UPA, creo que el proyecto original son 3 incluso. Y con esto se soluciona el problema. Muy bien. Entonces los diputados empiezan a traer esa noticia a Tranqueras y encuentran alguna resistencia, incluso en el propio alcalde, que la reunión del otro día lo dijo claramente, pero fue muy caballeresco Luciano Viera Fernández, porque dijo, yo no quiero tener a mi pueblo de rehén de mi opinión. Yo no quiero la UPA, pero quiero escuchar a ustedes, señores pobladores, y a los visitantes. Entonces llegamos a esta instancia del viernes pasado, donde vino el ingeniero Pablo de Cut, que es el gerente regional, Rivera Tacuarembó de OCE, creo que el cargo es ese, o sea, la responsabilidad que tiene, sí. El gerente técnico de Rivera y un funcionario de la parte contable, que con jerarquía también. Pero el ingeniero Pablo fue el que condujo la reunión, digamos así, junto con el alcalde, que los presentó, y bueno, Pablo de Cut dio una cantidad de datos técnicos muy interesantes del funcionamiento de las UPA, dijo que había esa intención de instalarla en base a los pedidos de los vecinos, todo hizo todo una presentación muy, muy correcta, muy buena, y quiero resaltar, un diálogo de caballero, de guante blanco en todo momento, de todas las partes. Entonces, pero bien, cuando termina de hablar, ahora yo estoy haciendo un poco la cronología de la reunión en sí, si tú me permitís. Sí, dale, tranquilo, para eso te llamamos. El alcalde presenta el tema, dice eso, Luciano, nuestro alcalde, el alcalde local, dice esa expresión de que él no era contrario a la instalación de una UPA por las razones que él ya conocía, las había escuchado, estudiado, visto en la prensa. Incluso me había tenido la delicadeza de preguntarme a mí, porque sabía que era uno de los que en aquella época había escrito mucho sobre eso y hablado en televisión y todo eso. Da ese mensaje y dice, bueno, pero acá vamos a escuchar a los técnicos y después vamos a escuchar a la población. Muy bien, y había mucha gente, representantes de muchas instituciones, y estaban presentes los dos diputados, Marne Osorio y Nazmi Camargo, y el diputado Osorio aclaró de que no los acompañaba la diputada Virginia Frost del Partido Nacional porque tenía otro compromiso con antelación, pero que estaba a la orden y interesada en el tema, o sea que había una sintonía entre los tres diputados de que este tema se solucione. Más allá de eso, habla el ingeniero de Cut, hace toda esa exposición de varios minutos de la conveniencia de tener una UPA, o más bien, explicó los datos técnicos al lenguaje a tierra, muy, muy claro todo. Y también diagnosticó el problema que tenemos, que es la falta de agua, todas esas cosas que yo, obviamente que los vecinos saben porque lo sufren. Lo saben de memoria. Pero cuando ahí se produce un hecho que yo creo que no sé si fue una picardía de los diputados, pero ahí después que habla el técnico, le piden la palabra a los dos diputados, no había hablado nadie de la población todavía, y habló primero el doctor Osorio, y dijo que la solución, por todo lo que ha dicho de Cut y lo que él había estado allá en el directorio, era la instalación de la UPA. Entonces él estaba a favor de que se instalara la UPA, y con eso se solucionó el problema a su entender, lo dijo con caballerosidad y con ubicación. Tampoco dijo acá hay que poner y se terminó porque yo lo digo, no, él opinó que era lo mejor. Pum. La diputada Nazmi Camargo pide la palabra, o sea, no hubo instancia donde pudiéramos hablar los pobladores primero, que era, me parece, la lógica, ¿no? O sea, escucharnos a nosotros para que después los diputados tomaran su postura, pero ellos creo que con un poquito de picardía se adelantaron y condicionaron la posible postura que fuéramos a tener los pobladores. Habla la diputada Nazmi Camargo en el mismo sentido, incluso fue más enfática, usó una frase directa, acá lo que hay que hacer es poner la UPA, pero siempre en el sentido de solucionar los problemas para la gente. O sea, no estoy diciendo que ninguno de los dos nos querían poner garganta abajo una cosa porque haya otro interés que no sea el de solucionar el suministro de agua. Bueno, muy bien, hablado los dos diputados, pedí la palabra yo, no me gusta hablar en primera persona, pero bueno, como tenía información que creía de interés, y una postura formada, pedí la palabra, hice esa pequeña historia que te dice a ti,
del ingeniero Catañino para acá, los años 90, todo eso, y ahí pasé a exponer los argumentos actuales, digamos así, de la duplicación de población de tranqueras, que ahora tenemos mucho más el agua, en mejores condiciones todavía de aquella época, por dos grandes cosas. Porque tenemos el saneamiento, que se instaló posterior a los intentos anteriores de instalar la UPA. Al tener saneamiento, los pozos negros ya no contaminan el agua subterránea, que era uno de los factores contaminantes por nitratos y eso que nos explicaban los visitantes de OCE de la época. Al menos contaminan en menor medida, porque sabemos que todavía hay gente que no sé. Hay gente que todavía no se conectó, pero obviamente es mucho menos el impacto, ¿no? Por supuesto. Obviamente el saneamiento, por un lado, les planteé de que era algo que había solucionado en buena parte, y además potencialmente podemos llegar a tener el saneamiento, además cubre toda la planta urbana, salvo algunos ramales que se van a instalar ahora, lo anunció Pablo de Cuti, eso es una muy buena noticia, pero estamos hablando de un par de cuadras que quedaron unos pequeños pulmones dentro de la planta urbana, que es muy extensa, pero el 100% se instaló. Ocurre que los vecinos no se instalan porque, y eso le pasé la factura a los diputados, de que ese sí era una gestión que podían hacer los diputados, porque ojalá la pudieran hacer, porque dije, aclaré, miren que sabemos que ustedes están para representarnos allá y tienen la mejor intención, simplemente a veces por no consultar localmente a quienes vivimos acá, porque ustedes no viven acá, viven en Rivera. Entonces, pero les agradecí, digo, que no fuera a haber un mínimo roce, porque después se puede terminar en algún desinterés de algún legislador por la localidad cuando no es así. Entonces, como que le dejamos el deber a los diputados al decirle que la tasa de conexión al saneamiento, que no, es carísima, es muy cara, creo que son 15 unidades rectables o más, o 20. Que para la conexión, vos no gasta ni un material, nada, para firmar el papel de que conecte, cuesta creo que 20.000 pesos. Y el vecino tiene que gastar en hacer la conexión, los materiales que le cuesta 25, 30.000 pesos, no sé, debe costar más hoy. Mano de obra, materiales, caños, todo, para llevar desde el baño de su casa hasta la red, el saneamiento, está bien, es así. Pero cuando va a pagar, no sé, para conectarse, le cobran, le dan en cuotas, es cierto, todo, pero es muy caro. Entonces reclamamos un poquito eso, que eso es lo que impedía que más tranquerenses y más riverenses y ciudadanos del país se conecten a los. Teníamos la descontaminación por pozos negros, que ojalá aumentara, al aumentar si bajaban la tasa o la gente se va a seguir conectando. Estamos descontaminando mucho más que antes el acuífero al eliminar los pozos negros. Y por otro lado, y esto es un mérito de la Intendencia, y no estoy pasándole la mano a nadie, junto con los pozos negros, el otro gran contaminante de tranqueras son los 3.500 kilos de basura que generamos, de residuos que generamos los tranquerenses todos los días. 3,5 toneladas, 4 por día, que vertíamos, que la Intendencia vertía en un vertedero a cielo abierto, allí cerca del río, además, aguas abajo, muy lejos del balneario, para el lado del viejo abasto municipal, para los que lo conocí y lo padecí. Atrás del barrio Pirulo, pero estamos contaminando igual el río y estamos contaminando el agua subterránea, porque llueve sobre la basura y va para abajo, o sea, eso es un perogrullo. Entonces, hace 2 años, y funciona muy bien, y yo, ojo, no le estoy pasando la mano a nadie, en una gestión de la dirección de Alejandro Bertón, del químico Bertón, se decidió, con la alcaldía en su momento, con reuniones, mediantes, incluso había dudas de si eso se iba a sostener en el tiempo, funciona muy bien. Hace más de 2 años, pero no estoy seguro, pero hace más de 2 años. La basura de tranqueras, los residuos de tranqueras, los residuos domiciliarios de tranqueras, del lunes a sábado se llevan al vertedero al Paso del Enano de Rivera. O sea, yo sé que después ya es otro problema, que está saturado, es otro problema. Pero el residuo, las 4 toneladas casi diarias que generamos acá, no están más allá contaminando, terminó eso, se hizo un sepultamiento, no está más, no hay más, no se tira en ningún lugar, va todo para el relleno del Paso del Enano, y lo reciclable, hay 3 clasificadores acá de los circuitos limpios de tu envase sirve, hay 24 en el Paso del Enano con un galpón metálico, y hay 3 acá en Tranqueras, son muchachas de acá, que se ganan la vida con eso, y recogen todo lo que es plástico, latas, metales, esas cosas reciclables,
Y bueno, dentro del régimen también, con la Intendencia, con el MIDES, con todas las instituciones que vienen funcionando, con la Cámara de Industria que vienen funcionando hace un montón de años, de otras administraciones atrás. Entonces, hemos tenido la suerte de que con esos programas se han sacado del suelo de Tranqueras los residuos totalmente. O sea, todos sabemos lo que contamina el residuo en el suelo. Sí, o sea que nuestra querida área de afloramiento está muy bien cuidada, mucho más que antes. Entonces, caramba, ahora que tenemos el agua subterránea más cuidada todavía, y en un grado de pureza más alto todavía, vamos a buscar una solución que va a impactar. Entonces yo hice también la descripción de los barros que emite las UPA, porque nos dejaron, el ingeniero Castañino nos dejó a la presidenta de la Junta, a mí como periodista, a otros actores locales, una cantidad de ejemplares de estudios de impacto que se hicieron previo a la instalación de la UPA, incluso por privados, y todo el manejo de la UPA. Yo antes de la reunión me lo leí de vuelta, hacía años que no lo tocaba, y realmente genera muchos barros contaminados porque se le ponen químicos para purificar el agua, que por centrifugados se la saca del río, se la limpia, se centrifugado, después se le agregan químicos y esos barros van de vuelta al río. Y generan un impacto visual muy grande. Inviabilizaría ocho incluso el balneario municipal, ¿no, José? Bueno, ese es el primer problema, o sea, el impacto del balneario, eso también lo dije allí, pues un dato que yo tenía, y OCE obviamente no lo anda diciendo, pero yo lo averigüé como periodista en aquella época, con Andrés Pérez, el director nacional de Aguas Subterráneas de OCE, que hoy está vigente, sigue trabajando, allá es un técnico nacional, un caballero además. Y me dijo, mira José, no se pueden instalar las UPAs donde hay uso humano del curso de agua superficial, no se puede, si es un balneario, si hay pesca artesanal, si hay pescadores trabajando, no en nuestro caso, pero tampoco se puede, claro, en ese lugar, en ese tramo. Entonces, yo puse ese dato arriba de la mesa el otro día, y bueno, me dijeron que sí, que es así, que no iba a impactar el balneario porque le parece que la decisión es poner las aguas arriba, bastante lejos del balneario, pero aguas arriba, o sea que todos los residuos van a pasar por el balneario, pero Pablo te explicó que esos residuos son de bajo contenido químico, pero de todas maneras deja dudas porque ante una eventualidad, una creciente, hay un montón de cosas que impactan en el balneario. Pero además está el impacto, por más que es necesario, cuando vas a instalar una cañería de OCE, tienes que romper la calle. Pero todos sabemos la fama que tiene OCE, yo les dije así con la mayor dedicación posible, digo, miren, usted tiene muy mala fama, quedan los caños rotos para que después la intendencia arregle, hay un tema. Entonces van a romper todo el barrio Artigas, que está hecho a nuevo. Recientemente hecho a nuevo, que quedó precioso y que la ciudadanía le ha dado. Claro, hasta el otro extremo, donde está el tanque hacia arriba para después venir el agua para abajo de vuelta. O sea, no usé estas palabras, Juan. Me di mucho las palabras porque no quería incorporar a mis vecinos en alguna cosa que cayera mal, pero no, para nada, porque ellos lo entendieron, aceptaron, agradecieron, y yo creo que ha sido de la boca para afuera, como que todo este tipo de datos que no lo manejaban, o sea, se habían centrado en lo que los diputados acordaron, el directorio de la UPA, entonces se estaban olvidando de todo eso, del agua subterráneo. Entonces, bueno, conclusión, perdón, yo hablé, después de los diputados me dejaron hablar, debo haber hablado media hora con todos esos datos, con la cantidad de mamotretos que llevaba, perdóname la expresión, de papeles que nos dio Castañino, y les mostré allí, ellos no lo tenían, no sabían que había un estudio de impacto ambiental hecho por la OCE, encomendado por la OCE en el año 96, 97, a una consultora particular, un ejemplar de 200 hojas, y otro ejemplar con el funcionamiento de la UPA, que reitero, la caballerosidad de los técnicos de aquella época también de dejarnos todo ese material, para que no había nada, fue muy transparente. Entonces, claro, eso descomprimió la conversación del viernes. Y a su vez hizo que la pelota viniera un poco para nuestra cancha con cierta simpatía de parte de las autoridades. Quedaron un poco en offside los diputados con su postura, pero después reconocieron que, bueno, que si esa era que así se estaba manejando la población, ellos estaban para ayudar. Entonces, ahí hablaron otros actores sociales y varias personas más, que no voy a alargar, además, más o menos la mayoría sintonizaba con lo que dije, o sea, en base a los datos que yo dije, cada uno hizo un argumento a favor de eso que yo estaba diciendo. Apenas fui el portavoz, nada más. Pero uno de los vecinos tenía un video en el celular y se lo mostró así de pocos segundos a Pablo Decot y a los técnicos, a los diputados, donde el actual tanque
de la 1 de la mañana a casi las 5 de la mañana, derrama miles de litros de agua subterránea que le están extrayendo, los bombas le están tirando. Y corre por 18 de julio, y la filmación lo dice y todo, es que las pocas veces que salimos de madrugada podemos verlo, tranquilece eso. Y doy fe de ello porque me han alcanzado pura, filmaciones en el mismo sentido. Agua pura y tratada, pura y ya tratada, o sea, ya tiene un costo adicional, y se va y después baja por 18 varias cuadras en la pendiente, y pues toma por una pendiente, una lateral, y se va y se pierde. Se pierde, y después, cuando empieza a amanecer el día, las bombas se activan, o la gente empieza a consumir, y empieza a bajar el nivel del tanque. Entonces no se pierde más, pero ese pecadito de OCE, los vecinos se lo mostraron. Entonces, si ustedes nos dicen que van a poner una UPA porque falta agua, pero el tanque les sobra, ustedes la tiran, o sea, el tanque la derrama, la tira. Entonces, no habrá una solución para eso. Aparte son los vecinos de ese barrio, increíblemente, paradojalmente, es en el barrio del tanque donde falta agua. El barrio que más sufre falta de agua es allá. Entonces, ¿qué pasa? Y ante esa filmación, Pablo de Cut también, decisión tomada en el momento con el jefe técnico allí, o traían el dato y lo revelaron ahí. Decidieron, y esto es lo importante, el alcalde volvió a hablar, Pablo de Cut agregó otros datos, la reunión fue muy extensa, duró más de 2 horas. Entonces, ellos anunciaron ahí, bueno, vamos a hacer lo siguiente, o sea, vamos a construir un tanque menor de, no sé, X miles de litros, bastante menor que el actual, para recoger esa agua que se derrama en la madrugada, y bueno, puede ser, en vez de mandarla a ustedes, estamos tirando a la calle. Por más que ellos ya conocían el problema, dijeron y explicaron por qué se saturaba, y vamos a hacer otra perforación, que esa fue la gran noticia, junto con el tanque auxiliar que van a poner en estos días o en esta semana. Y con eso suponemos que se va a solucionar el problema del suministro de agua a los vecinos que le está faltando. Tanto es así, y le preguntó a algunos vecinos de los que estaban reclamando, así que vivían en esa zona más afectada, y los vecinos sí reconocieron que a ciertas horas habían notado desde el año pasado que ya no era tan crítico la situación como antes, y ellos explicaron que mediante un sistema de bombeo en las perforaciones existentes habían mejorado el sistema. Cosa que fue mejorando mucho, o sea, mejorando no porque no estuvo nunca mal, pero fue muy bueno para el clima de la reunión, que ellos anunciaran así sobre lo calentito, y estábamos hablando con el gerente regional, o sea, no nos mandó un funcionario a avisar, por él mismo se tomó la decisión así, o por lo menos la anunció así. Se está haciendo otra perforación, se está colocando otro tanque, que va a estar conectado al otro, o sea, el otro todo lo que derrame va a ir a ese tanque, más la perforación que va a alimentar ese segundo tanque, y bueno, por los cálculos que ellos hacen, dijeron así, obviamente, datos técnicos de miles de litros, bombeo por hora, de cada perforación, son 15 perforaciones que hay, pero creo que están activadas solo 13 y 2 que se estropearon o algo así, pero en fin, con una perforación más allí mismo, con todo ese grado de pureza, se solucionaría el tema actual. Tranqueras crece, seguramente en alguna sequía, o en algún, pues sequía no, el agua subterránea nunca se seca, pero alguna situación donde nos bañamos más los tranquerenses, pues somos muy aseados, ¿viste, Juan? La gente se va y los veranos muy calurosos suele suceder. La ducha en verano se consume más agua, es natural, es obvio. Entonces, de haber mucha demanda, puede haber algún problema, dijo el ingeniero, pero bueno, entonces, en base a eso, ellos tomaron esa decisión, la anunciaron, y nos dijeron que van a venir a próximas reuniones, porque quieren seguir dialogando con nosotros, van a traer PowerPoint, datos técnicos que confesaron, no los traíamos, nosotros no veníamos preparados para esto, ellos venían a anunciar la UPA, lo confesaron, lo dijeron, los diputados también, entonces aceptaron hacer instancias de información a la población, cosa que me parece bien. Los servidores públicos tienen que hacer eso, me parece, espontáneamente, no esperar que nos reclamemos los ciudadanos. Bueno, en fin, en conclusión, Juan, anunciaron eso concretamente, prometieron próximas reuniones, que van a hacer ya sin la presión esta que teníamos, o sea, para anunciarnos cosas, y atención a esto, lo que también anunciaron, que bueno, que pasado el verano, van a volver a dialogar con nosotros para la eventualidad de colocar una o dos UPA, usina potabilizadora de agua en el futuro en el río, aguas arriba bajo determinadas condiciones, y siempre que la población
fue un alivio para nosotros. Esto de que se va a discutir después, bueno, eso será otro cantar y será otra cosa para discutir eso, entre otros 20 años más, seguramente. Yo sé que hay quiero decir un detalle para redondear. La reunión fue cordial, ya lo dije 20 veces, sinceramente de todas las partes. Yo, como ciudadano, estoy muy agradecido por la cordialidad, más que cordialidad, con el respeto que se dio la reunión de todas las partes, creo yo. Los vecinos salieron conformes, las autoridades se fueron conformes, agradecieron más de una vez, los diputados también, todo el mundo quedó a la suerte, y algo no menor, quedó un acta registrada de la reunión, labrada por el abogado de la alcaldía tiene un funcionario técnico que es de profesión abogado, que labró el acta todo el tiempo como un taquígrafo allí. Todo lo que se habló está registrado, no es lo que José Almada está diciendo. Claro. Esto no es simplemente decir que, bueno, tenemos un recibo firmado, no. Estoy diciendo que hay un soporte administrativo de la reunión. O sea, no es una cosa que, bueno, dentro de 3 semanas, yo dije, no dije, no. Más allá de la palabra empeñada que para mí siga valiendo en los hombres, en las personas, quedó un soporte administrativo de la alcaldía, el alcalde con buen tino, hizo labrar el acta por este funcionario técnico de profesión abogado, y eso está registrado. Es un detalle que quería comentar porque digo, tuvo seriedad la reunión a nivel de alcaldía también, a nivel de registrarlo. O sea, este es el panorama general, Juan. Yo creo que la resolución está clara. Claro, imposible. Claro, imposible. Entonces, creo que buena cosa es que las autoridades nacionales, porque los diputados también son autoridades nacionales, hayan sabido escuchar y aceptar la opinión de la ciudadanía, que es la interesada y la que conoce la cosa. Y haber torcido realmente una decisión que ya venía tomada, como ustedes decían. Me queda saludarlos a ustedes, felicitar por la valentía, por la capacidad de poder exponer de buena forma los argumentos necesarios como para torcer esa decisión. Y bueno, y ahora esperar que los hechos les den la razón y que el tiempo realmente haga con que esto comprometido por el ingeniero Pablo Decour y las demás autoridades de OCE se concreten los hechos. José, te quiero agradecer muchísimo. Se nos fue larguísimo el tiempo, pero valía cada minuto invertido en esta nota, porque realmente cuando terminamos el programa la semana pasada, tenía la pulga atrás de la oreja, sabía que algo había pasado por allí, pero no tenía los datos concretos. Digo, bueno, seguramente alguien va a poder aportarnos los datos. Y bueno, y hoy fuiste más que claro. Así que te agradezco muchísimo estos aportes. Y por supuesto estamos a las órdenes.